¿Alguna vez te has detenido a pensar que los nombres de Dios en la Biblia no son simples palabras, sino revelaciones profundas de quién es Él y de cómo quiere relacionarse contigo? Cada nombre tiene un peso eterno, una historia detrás, una promesa escondida que puede transformar tu manera de ver la vida. No es lo mismo hablar de un Dios lejano e impersonal que conocer al Dios que se presenta con nombres que revelan su amor, su poder, su justicia y su cercanía. Cuando en la Escritura leemos Jehová Jireh, no es solo un título bonito, es la declaración viva de que Dios provee en el momento exacto en que lo necesitas. Cuando escuchamos Jehová Shalom, no es un término antiguo, es la garantía de que en medio del caos, Él sigue siendo tu paz. Imagina por un momento que cada nombre de Dios es como una llave, y que al conocerlo, esa llave abre una puerta a un aspecto de su carácter que quizás nunca habías experimentado. ¿No te genera curiosidad descubrir qué significa que Dios sea Elohim, el Creador poderoso desde Génesis? ¿No te da esperanza saber que también es Abba, el Padre cercano que Jesús nos reveló? ¿No te llena de confianza escuchar que es Jehová Nisi, tu estandarte de victoria en medio de la batalla? Cada nombre es como una chispa que ilumina una faceta del corazón divino, y al explorarlos uno por uno, tu fe puede ser fortalecida y tu relación con Dios transformada para siempre. La Biblia no nos revela estos nombres como un simple adorno poético, sino como experiencias vividas por hombres y mujeres que conocieron al Señor en momentos cruciales. Abraham no conoció a Jehová Jireh en un día de calma, lo conoció en el momento en que parecía perder lo más preciado de su vida. Gedeón descubrió a Jehová Shalom en medio del miedo y la inseguridad. Moisés levantó un altar a Jehová Nisi solo después de ver cómo Dios le daba la victoria frente a sus enemigos. Cada nombre surgió en un contexto, en una crisis, en una batalla, en una promesa cumplida. Y lo sorprendente es que esos mismos nombres siguen teniendo poder y significado para nosotros hoy. Quiero invitarte a quedarte hasta el final de este recorrido, porque no solo vamos a estudiar estos nombres como información bíblica, sino que vamos a dejar que cada uno de ellos hable a tu corazón de una manera nueva. ¿Qué significa que Dios sea tu proveedor en medio de tu necesidad actual? ¿Qué significa que sea tu sanador cuando las fuerzas parecen agotarse? ¿Qué significa que sea tu paz cuando tu mente está llena de pensamientos de angustia? La respuesta está en sus nombres, porque en cada nombre se encierra una promesa viva. El misterio y la belleza de los nombres de Dios es que no son solo descripciones, sino realidades espirituales. El pueblo de Israel no inventó estos nombres para adornar sus oraciones, fueron revelaciones directas del Dios eterno que quiso mostrarse en la historia de su pueblo. Y hoy, tú y yo estamos invitados a entrar en esa misma experiencia. Conocer los nombres de Dios es conocer su carácter, y conocer su carácter es fortalecer nuestra fe en medio de cualquier circunstancia. Por eso, este video no será una simple enseñanza, será un viaje espiritual. Descubriremos a Elohim, el Dios creador que sostiene tu vida. Nos encontraremos con Jehová Jireh, el Dios que nunca llega tarde. Nos acercaremos a Jehová Rafa, el Dios que trae sanidad a tu cuerpo y a tu alma. Sentiremos la paz de Jehová Shalom en medio de la tormenta. Y finalmente, veremos cómo Jesús revela al Padre como Abba, un Dios cercano que quiere caminar contigo en lo cotidiano. Quédate conmigo porque a lo largo de estas páginas no solo escucharemos nombres antiguos, sino que descubriremos cómo cada uno de ellos sigue teniendo un eco eterno en tu vida hoy. Tal vez has pensado que Dios es demasiado grande como para preocuparse por tus problemas, pero a través de sus nombres entenderás que Él no solo gobierna el universo, sino que también te llama por tu nombre y te invita a descansar en el suyo. Abramos juntos este tesoro escondido en las Escrituras y permitamos que la luz de los nombres de Dios ilumine nuestra fe, fortalezca nuestra esperanza y renueve nuestro amor por Él. Cuando vamos avanzando en la palabra descubrimos que cada nombre de Dios no surge de la casualidad ni del capricho humano. Cada nombre es revelación. Cada nombre surge en un contexto de dolor, de necesidad, de encuentro con lo imposible. Son momentos de la historia donde hombres y mujeres quedaron frente a sus límites y solo pudieron levantar la mirada al cielo. Y fue allí cuando Dios se dio a conocer de una forma nueva, no como un concepto lejano, sino como una experiencia viva.
Y esa misma revelación que marcó sus vidas hoy está disponible para ti y para mí, porque el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob no ha cambiado. Aquel que se mostró en el desierto, que habló en la tormenta y que sostuvo en medio de la batalla, es el mismo que quiere revelarse en tu vida con poder. Uno de los primeros nombres que resuena con fuerza es Elohim, el Dios creador. En el principio, cuando todo estaba desordenado y vacío, Elohim habló, y su voz transformó el caos en orden, la oscuridad en luz y la nada en existencia. No hubo negociación, no hubo resistencia, porque cuando Elohim habla, lo imposible se vuelve realidad. ¿Qué significa esto para ti hoy? Que en medio de tu desorden interior, cuando tu mente se llena de pensamientos que no te dejan en paz, cuando tu corazón parece vacío, cuando tu vida está marcada por sombras, la voz de Elohim todavía tiene poder para crear un nuevo comienzo. No necesitas traer orden por tus fuerzas, porque el mismo Dios que separó las aguas y levantó la tierra firme, tiene poder para poner dirección en tu vida. Elohim sigue siendo el creador y su voz no se ha apagado. Pero en ese mismo libro del Génesis, cuando la humanidad comenzó a caminar, aparece otro nombre que revela la cercanía de Dios: Yahvé, el Dios del pacto. Cuando Dios se presenta a Moisés en la zarza ardiente, se da a conocer como el Yo Soy, aquel que existe por sí mismo, aquel que no depende de nada ni de nadie. Yahvé no es un Dios inventado por los hombres, no es una figura moldeada por tradiciones, es el Dios eterno que siempre ha sido y siempre será. Y lo más sorprendente no es solo su eternidad, sino que ese ser infinito se inclina hacia la humanidad para establecer relación. Yahvé es el Dios que hace pacto, que promete estar con su pueblo, que promete caminar en medio de la historia. ¿Qué significa esto hoy? Que cuando sientes que estás solo, cuando crees que tu vida no tiene compañía ni propósito, Yahvé te recuerda que Él es el Dios que camina contigo, que nunca se ausenta, que se compromete contigo más de lo que tú mismo puedes comprometerte con Él. Otro nombre que se revela en los momentos más tensos de la historia es El Shaddai, que significa el Dios Todopoderoso. Abraham lo escuchó cuando ya no había esperanza. Un hombre anciano, sin posibilidad humana de tener descendencia, recibe una promesa que suena absurda, pero El Shaddai se presenta y declara que lo imposible será posible. Este nombre nos habla de un Dios que no se limita por las leyes naturales, que no está atado a estadísticas, que no depende de la fuerza humana ni de las probabilidades. El Shaddai es el Dios que se basta a sí mismo para cumplir lo que ha prometido. ¿Qué significa esto hoy para ti? Que aunque las puertas parezcan cerradas, aunque los diagnósticos médicos sean oscuros, aunque tu economía o tu familia parezcan sin solución, El Shaddai sigue siendo suficiente. No necesitas la aprobación de todos, no necesitas tener todo resuelto, porque su poder se perfecciona en tu debilidad. Y a lo largo de la historia, cuando el pueblo enfrentaba batallas, se levantaba un nombre que daba aliento y fuerza: Jehová Nisi, el Señor es mi estandarte. Moisés lo proclamó después de la victoria contra los amalecitas, levantando un altar para recordar que no fue la fuerza humana la que dio el triunfo, sino la mano poderosa de Dios. Jehová Nisi es aquel que pelea por su pueblo, que levanta bandera en medio del campo de batalla, que demuestra que sus hijos no están solos en la lucha. ¿Qué significa esto hoy? Que tus batallas, aunque parezcan personales, aunque las vivas en silencio, no se pelean solo con tus fuerzas. Cuando clamas al Señor, Jehová Nisi se levanta como tu estandarte. Él defiende, Él protege, Él da la victoria. Quizás ahora mismo te sientas derrotado, cansado, con ganas de rendirte, pero Jehová Nisi quiere recordarte que su bandera está sobre ti, que eres suyo, que no caerás porque Él pelea tus guerras. Y en medio de las necesidades materiales, cuando parecía no haber recursos, surge otro nombre poderoso: Jehová Jireh, el Señor proveerá. Abraham lo declaró en el monte Moriah, después de que Dios detuviera su mano al ofrecer a Isaac y en su lugar proveyera un cordero. Este nombre revela un Dios que no solo ve las necesidades, sino que actúa con precisión en el momento justo. Jehová Jireh no llega tarde, no se equivoca, no improvisa. Él provee lo que necesitas en el tiempo que más lo necesitas. ¿Qué significa esto hoy? Que aunque sientas que no tienes lo suficiente, aunque tu mesa esté vacía, aunque las cuentas no den, Jehová Jireh sigue viendo, sigue actuando, sigue respondiendo. Él es tu sustento. No se trata de cuánto logres acumular, sino de confiar en que su provisión es perfecta y nunca falla.
Cada nombre que encontramos en la Escritura no es solo un título bonito ni una frase para repetir. Son puertas abiertas a una relación viva con Dios. Cada nombre revela un aspecto de su carácter y una promesa que puedes abrazar hoy. Y lo más profundo de todo esto es que no se trata de estudiar nombres antiguos, sino de encontrarte con el Dios que sigue presente, que sigue siendo Elohim, Yahvé, El Shaddai, Jehová Nisi y Jehová Jireh en tu vida. Hoy, igual que ayer, Él se quiere revelar a ti. La pregunta es, si estás dispuesto a conocerlo en la profundidad de su ser, a dejar que su nombre transforme tu historia, a permitir que lo que fue revelado hace miles de años se haga carne en tu caminar de cada día. Al avanzar en este recorrido por los nombres de Dios en la Biblia, descubrimos cómo cada uno de ellos no es un título solemne, sino una puerta hacia una dimensión más profunda de quién es nuestro Creador, y cómo Él desea revelarse a nosotros. En la primera página, abrimos los ojos ante la grandeza de un Dios que no se esconde, sino que se deja conocer a través de su palabra. Luego, en la segunda página, exploramos cómo esos nombres nacieron en medio de encuentros reales, marcados por la necesidad humana y la intervención divina. Ahora, en esta tercera etapa, nos sumergimos en uno de los nombres más impactantes de toda la Escritura, un nombre que marcó la historia de Israel y que todavía hoy resuena con poder en nuestras vidas: Yahvé o Jehová, el Dios que se reveló como el Yo Soy. La primera vez que escuchamos este nombre en la Biblia es en uno de los momentos más impresionantes del Antiguo Testamento. Moisés se encontraba en el desierto, lejos de Egipto, cuidando las ovejas de su suegro, cuando de repente un arbusto comenzó a arder sin consumirse. Ese fuego sobrenatural llamó su atención, pero lo que marcaría su destino para siempre fueron las palabras que escuchó desde esa zarza ardiente. Moisés recibió un llamado imposible de cumplir con sus propias fuerzas: regresar a Egipto y enfrentar al faraón para liberar a su pueblo de la esclavitud. En medio de su temor y confusión, Moisés preguntó a Dios cuál era su nombre, qué debía responder si el pueblo le pedía pruebas de quién lo había enviado. La respuesta que vino desde lo eterno fue clara y contundente: Yo soy el que soy. Diles que Yo Soy me ha enviado a ustedes. Ese momento es un punto de quiebre en la revelación de Dios. Ya no se trataba solo de un título o de una forma de describirlo como el Altísimo o el Todopoderoso. Aquí, Dios mismo se presenta con un nombre que trasciende el tiempo y el espacio. Yo soy significa que Él es el Dios que existe por sí mismo, que no depende de nada ni de nadie para ser quien es. No hay principio que lo origine ni fin que lo limite. Él simplemente es. Es el eterno presente, el inmutable, el que siempre ha sido, el que es y el que será. Esta revelación no solo llenó de fuerza a Moisés, sino que también dio a Israel la certeza de que no estaban siguiendo a un Dios inventado por las naciones, sino al Dios verdadero, que se había dignado a poner su nombre sobre ellos. Este nombre Yahvé se convirtió en el más sagrado para el pueblo de Israel. Lo veneraban tanto que evitaban pronunciarlo en voz alta y lo reemplazaban por Adonai, que significa Señor, para no correr el riesgo de profanarlo. En cada generación, los israelitas recordaban que el Dios del Yo Soy había sido quien abrió el Mar Rojo, quien descendió con fuego sobre el monte Sinaí, quien los acompañó con columna de nube y de fuego en el desierto. Yahvé no era un Dios lejano, era el Dios presente, cercano y comprometido con su pueblo. Pero este nombre no se quedó en la historia antigua, tiene un mensaje actual y transformador para nosotros hoy. Cuando Dios dice Yo Soy, nos recuerda que en medio de nuestras inseguridades y temores, Él es suficiente. Si necesitas paz, Él dice Yo soy tu paz. Si necesitas provisión, Él declara Yo soy tu proveedor. Si te encuentras perdido, Él asegura Yo soy el camino. Cada área de nuestra vida puede ser alcanzada por la realidad del Yo Soy.
Así como Moisés se sentía incapaz y débil para enfrentar al faraón, tú también puedes sentir que no tienes la fuerza para enfrentar lo que hoy se levanta en tu contra. Pero el mismo Dios que habló a Moisés se levanta para recordarte que no estás solo, porque Yo Soy está contigo. El poder de este nombre se refleja también en el ministerio de Jesucristo. En el Evangelio de Juan, Jesús retoma esta revelación divina y la aplica a sí mismo con frases llenas de vida y autoridad. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera. Cada vez que Jesús pronunció estas palabras, estaba revelando que Él no era un simple maestro o profeta, sino que en Él habitaba la plenitud de la divinidad. El mismo Yo Soy que habló a Moisés desde la zarza ardiente, estaba ahora caminando entre los hombres en la persona de Cristo. Cuando escuchamos esas declaraciones de Jesús, descubrimos que el nombre Yahvé no quedó confinado al Antiguo Testamento, sino que alcanzó su máxima expresión en el Hijo de Dios. Jesús tomó sobre sí la eternidad y la identidad del Yo Soy para mostrarnos que en Él encontramos todo lo que nuestra alma necesita. Si tienes hambre espiritual, Él es tu pan. Si estás en tinieblas, Él es tu luz. Si te sientes perdido, Él es tu camino. Si enfrentas la muerte, Él es tu resurrección. En otras palabras, lo que Dios reveló en el monte Sinaí a Moisés se hizo carne y habitó entre nosotros. Hoy, este nombre sigue siendo una fuente de esperanza. No importa cuán incierto sea tu futuro o cuán grande sea tu temor, el Dios que se reveló como Yo Soy sigue siendo el mismo. Él no cambia con las estaciones, ni se debilita con el paso del tiempo. Cuando todo en tu vida parece tambalear, puedes sostenerte en la roca firme de su identidad. Él es el Dios eterno, presente y fiel. Así como le dijo a Moisés que estaría con él, hoy también te asegura que estará contigo hasta el final. En esta página hemos contemplado la grandeza del nombre Yahvé, el Yo Soy, y hemos visto cómo este nombre es una declaración de poder, eternidad y presencia. Pero nuestro viaje aún no termina. Quedan muchos nombres por descubrir, cada uno revelando otra faceta del corazón de Dios. Prepárate, porque lo que sigue te mostrará que este Dios eterno no solo es todopoderoso, sino también profundamente personal y cercano. Al avanzar en este recorrido por los nombres de Dios, descubrimos que cada revelación no es casual ni está desconectada de la historia, sino que se da en momentos cruciales en los que Dios decide mostrar una parte de su carácter para guiar, consolar o fortalecer a su pueblo. Uno de los nombres más reveladores en el Antiguo Testamento es Jehová Rafa, que significa el Señor que sana. Este nombre surge en un contexto de dificultad, cuando el pueblo de Israel atravesaba el desierto y enfrentaba aguas amargas en Mara. Moisés clamó a Dios y el Señor endulzó las aguas, mostrando que su poder no solo se manifestaba en grandes victorias como el cruce del Mar Rojo, sino también en los detalles de la vida cotidiana, en la necesidad básica de agua para sobrevivir. Allí, Dios declaró ser Jehová Rafa, el sanador, no solamente de las enfermedades físicas, sino también de las heridas del corazón y de las quebraduras del alma. Este nombre nos recuerda que el Dios de la Biblia no es indiferente al sufrimiento humano. Cuando proclamamos que Él es Jehová Rafa, estamos reconociendo que la sanidad verdadera proviene de su mano. No se limita a la medicina o a los tratamientos, aunque Dios puede usarlos, sino que su poder va mucho más allá, alcanzando lo más profundo del ser. En el corazón del hombre hay heridas invisibles que la ciencia no puede curar, resentimientos que se arrastran durante años, traumas que marcan la vida, temores que paralizan, culpas que consumen en silencio. Frente a esas realidades, Jehová Rafa se presenta como el único que puede traer sanidad completa.
Jesús mismo, en los Evangelios, manifestó este atributo del Padre al sanar enfermos, devolver la vista a los ciegos, levantar paralíticos y liberar a oprimidos. Cada milagro de sanidad no era solo un acto de compasión, sino una revelación del corazón de Dios, que sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. En nuestra época, cuando escuchamos testimonios de personas transformadas, liberadas de adicciones o restauradas de depresiones profundas, vemos el eco de este nombre divino. Jehová Rafa sigue actuando, trayendo sanidad a quienes confían en Él. No siempre de la forma en que esperamos, pues a veces la sanidad llega al corazón antes que al cuerpo, o fortalece la fe en medio de una enfermedad que no se resuelve. Pero en todos los casos, Dios cumple su promesa de acompañar, sostener y dar paz. El nombre de Jehová Rafa nos invita a acercarnos con confianza, presentando nuestras cargas y dolencias ante aquel que conoce cada fibra de nuestro ser y que tiene poder para restaurar lo que estaba roto. Otro de los nombres que surge en medio del desierto es Jehová Nisi, que significa «El Señor es mi estandarte». Este nombre aparece después de la batalla contra Amalek, cuando Moisés subió a la colina y con las manos levantadas intercedía por el pueblo mientras Josué luchaba en el valle. Mientras sus brazos estaban en alto, Israel prevalecía, pero cuando se cansaba y los bajaba, los enemigos avanzaban. Aarón y Hur sostuvieron sus brazos hasta que la victoria fue completa. Fue entonces cuando Moisés levantó un altar y lo llamó Jehová Nisi. El Señor es mi bandera de victoria. Este nombre revela que Dios no solo es el sanador, sino también el defensor de su pueblo, aquel que pelea nuestras batallas cuando nosotros mismos no tenemos fuerza. Jehová Nisi nos habla de la realidad de la lucha espiritual. Cada día enfrentamos enemigos que no siempre son visibles, pero que son reales. Tentaciones, pensamientos de derrota, acusaciones internas, ataques del enemigo que buscan robarnos la fe y la paz. En esos momentos, el nombre de Jehová Nisi nos recuerda que no peleamos solos, que hay un Dios que se levanta como bandera sobre nuestras vidas. Necesito el apoyo de Aarón y de Hur para que el estandarte siguiera levantado. De la misma forma, en nuestras luchas espirituales, muchas veces necesitamos del apoyo de otros creyentes que oren por nosotros, que nos animen y que nos ayuden a mantener la fe en alto cuando nuestras fuerzas se agotan. Jehová Nisi nos recuerda que somos parte de un pueblo, de una familia de fe, y que bajo su bandera todos marchamos juntos hacia la victoria. Proclamar al Señor como nuestro estandarte es también un acto de confianza. Significa declarar que aunque la batalla sea larga, aunque la noche parezca oscura, aunque el enemigo ruja con fuerza, nuestro Dios sigue reinando. Jehová Nisi es la señal de que la última palabra no la tiene la derrota, sino la victoria de Cristo. Y esa victoria no se limita a los grandes momentos, sino que también se manifiesta en lo cotidiano, en cada día que seguimos firmes en la fe, en cada decisión en la que elegimos obedecer a Dios, en cada instante en que levantamos nuestra voz en oración. Allí, el Señor sigue siendo nuestro estandarte. Cuando el cansancio te abrume, cuando sientas que no puedes más, recuerda a Jehová Nisi. Visualiza esa bandera ondeando sobre tu vida, recordándote que la batalla pertenece al Señor. Confía en que sus promesas son verdaderas y en que su poder se perfecciona en tu debilidad. Así como Moisés levantó sus manos y el pueblo vio la victoria, tú también puedes levantar tus manos en adoración, confiando en que Dios sigue peleando por ti. Jehová Nisi no es solo un nombre antiguo, es una realidad presente. Él sigue siendo tu bandera, tu señal de esperanza y tu victoria segura. En nuestro recorrido por los nombres de Dios, hemos visto cómo cada uno revela una parte de su carácter y de su corazón hacia la humanidad. Ahora llegamos a un nombre que toca profundamente la vida diaria de cada creyente. Se trata de Jehová Shalom, que significa «El Señor es paz». Este nombre aparece en el libro de los Jueces, en un tiempo donde Israel atravesaba miedo, caos y confusión.
Gedeón, un hombre sencillo y temeroso, recibe la visita del ángel del Señor. En medio de su inseguridad, el Señor le asegura que no morirá por haber visto su presencia y lo llama a ser instrumento de liberación para su pueblo. Allí, Gedeón edifica un altar y lo llama Jehová Shalom. En ese momento comprendió que el Dios de los cielos no era indiferente al sufrimiento de su pueblo, sino que venía para traer paz en medio de la angustia. La paz de Dios no es simplemente ausencia de guerra ni tranquilidad pasajera, es una plenitud interior, un descanso en el alma que solo Él puede dar. Cuando proclamamos Jehová Shalom sobre nuestras vidas, estamos recordando que nuestro Dios es fuente de verdadera calma, incluso cuando todo alrededor parece derrumbarse. El Señor Jesús, siglos después, reafirmó este mismo atributo cuando dijo a sus discípulos: «Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». De esa manera entendemos que la paz de Dios no depende de circunstancias, sino de una relación viva con aquel que gobierna sobre todo. ¿Cuántas veces en la vida buscamos paz en logros, en dinero, en relaciones humanas o en entretenimiento, y terminamos más vacíos que antes? El nombre Jehová Shalom nos recuerda que la paz verdadera es un regalo divino que no se compra ni se fabrica. Es algo que desciende del corazón de Dios cuando descansamos en Él. Esta paz es tan profunda que puede sostenernos incluso en medio de tormentas. El profeta Isaías escribió que Dios guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él ha confiado. Esto nos enseña que la paz no es simplemente un sentimiento momentáneo, sino una condición establecida en nuestra mente y corazón al fijarnos en Dios. Cuando levantamos un altar en nuestro corazón como hizo Gedeón y lo llamamos Jehová Shalom, estamos declarando que nuestra vida no será gobernada por el miedo, por la ansiedad ni por la incertidumbre. Estamos diciendo que nuestro Dios es paz y que confiamos en su cuidado sobre nosotros. Hoy en día millones de personas sufren de ansiedad y angustia, y muchos cargan con una búsqueda interminable de estabilidad interior. Pero Jehová Shalom sigue siendo el mismo. Aquel que trajo calma al corazón de Gedeón es el mismo que puede llenar tu corazón de tranquilidad en medio de cualquier circunstancia. La paz de Dios también tiene un propósito más profundo. No solo calma nuestra mente, sino que nos capacita para ser agentes de paz en un mundo lleno de conflictos. Jesús dijo: «Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios». Cuando recibimos la paz del Señor, esta no debe quedarse guardada en nuestro interior. Es como una fuente que brota y se derrama a los demás. Así, Jehová Shalom no solo transforma nuestra vida, sino que nos envía al mundo como reflejo de su carácter. Ahora piensa por un momento en las áreas de tu vida que están en caos. Quizás en tu familia, en tu trabajo, en tus relaciones o incluso en tu interior. Allí es donde debes invocar a Jehová Shalom. Cuando lo haces, no simplemente pronuncias un nombre bonito, sino que proclamas una verdad espiritual que se hace viva en tu existencia. Dios mismo se manifiesta con su paz, derribando muros de temor, apagando voces de confusión y llenando cada rincón con serenidad. Por eso, cuando lees en las Escrituras sobre Jehová Shalom, no lo veas como un recuerdo histórico, sino como una realidad para hoy. El mismo Dios que se reveló a Gedeón, que se encarnó en Cristo Jesús y que prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo, es el que se presenta en tu vida diciendo: «Yo soy tu paz». Aunque las tormentas arrecien, aunque los diagnósticos sean difíciles, aunque las noticias del mundo traigan temor, Jehová Shalom está contigo. Esa es la certeza que sostiene, la promesa que nos mantiene firmes y la esperanza que nos levanta cada día. Seguimos descubriendo la grandeza del Dios que se revela por medio de sus nombres, y ahora nos encontramos con un título profundamente cercano y poderoso: Jehová Ra, que significa «El Señor es mi pastor». Este nombre proviene de uno de los pasajes más amados de toda la Biblia, el Salmo 23.
Allí, David declara con convicción: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Estas palabras no son simplemente poesía, son la expresión de alguien que conocía a Dios de manera íntima, como un pastor que guía, protege y provee. David mismo había sido pastor de ovejas en su juventud. Sabía lo que implicaba cuidar de un rebaño, vigilar que no se perdieran, rescatarlas cuando se extraviaban, defenderlas de los depredadores, llevarlas a buenos pastos y aguas tranquilas. Con esa imagen en su corazón, pudo entender que así como él cuidaba de sus ovejas con amor y dedicación, mucho más lo hace el Señor con nosotros. Al llamar a Dios Jehová Raá, David reconocía que no estaba solo en su caminar, que su vida estaba bajo el cuidado de un pastor eterno. Cada palabra del Salmo 23 encierra promesas que revelan quién es Jehová Raá para nosotros. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Esto nos habla de provisión, descanso y dirección segura. Cuando reconocemos a Dios como nuestro pastor, nos entregamos confiados a sus manos, sabiendo que Él sabe dónde están los mejores pastos, los caminos correctos y la verdadera seguridad. La oveja no puede sobrevivir sola, depende completamente del pastor. Así también nosotros dependemos del Señor. El nombre Jehová Raá es un llamado a confiar, a rendir el control de nuestra vida y dejar de andar errantes como ovejas sin rumbo. Jesús mismo retoma esta revelación en el Evangelio de Juan, cuando declara: Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. En esas palabras se cumple plenamente lo que David había anticipado. Un pastor que no solo guía y cuida, sino que entrega su propia vida por amor a su rebaño. Reconocer a Dios como pastor es entender que no somos simples seguidores anónimos, sino ovejas amadas, conocidas por nombre y protegidas a toda costa. ¿Cuántas veces hemos sentido que estamos solos, sin dirección, sin saber a dónde ir? En esos momentos, Jehová Raá se presenta como guía fiel. El Salmo continúa: Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aquí vemos que el cuidado del pastor no es solamente físico, sino también espiritual. Él trae consuelo al corazón cansado, fortalece el alma abatida y nos encamina en el sendero correcto, no por nuestros méritos, sino por su amor y fidelidad. Una de las imágenes más impactantes del Salmo es cuando David afirma: Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. La seguridad no radica en evitar los valles, sino en la certeza de la compañía del pastor en medio de ellos. Jehová Raá no nos promete ausencia de dificultades, pero sí su presencia constante. Esa presencia es suficiente para disipar el miedo, porque su vara y su cayado nos infunden aliento. Jehová Raá también nos prepara una mesa en presencia de nuestros enemigos, ungiendo nuestra cabeza con aceite y haciendo rebosar su copa. Esto significa que su cuidado no se limita a lo básico, sino que nos lleva a experimentar abundancia incluso en medio de la oposición. El pastor no solo nos salda del peligro, sino que nos honra, nos unge con su espíritu y nos llena hasta que rebosemos. Finalmente, el Salmo concluye con la declaración gloriosa: Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Es la certeza de una vida bajo el amparo del Pastor eterno, desde ahora y por la eternidad. Cuando pronunciamos el nombre Jehová Raá, estamos reconociendo que no somos autosuficientes, que necesitamos guía y cuidado. Estamos aceptando la invitación a vivir como ovejas en el redil de Cristo, bajo su dirección amorosa. Y al hacerlo, encontramos seguridad, paz y plenitud. Porque no hay mejor lugar que estar bajo la mirada de un pastor que jamás abandona a los suyos. Al continuar profundizando en la revelación de los nombres de Dios, llegamos a uno de los más conmovedores y esperanzadores, Jehová Shalom, que significa El Señor es paz.
Este nombre aparece en un momento de gran tensión en la historia de Israel, durante los días de Gedeón, cuando el pueblo sufría opresión por parte de los madianitas. Gedeón, escondido en un lagar trillando trigo para no ser visto por los enemigos, recibió la visita del ángel del Señor. Lleno de temor y de dudas, escuchó la promesa de Dios de que sería usado como instrumento de liberación. Y cuando se dio cuenta de que había estado frente a la manifestación divina, construyó un altar y lo llamó Jehová Shalom, Jueces 6:24. Este nombre revela que la paz no es simplemente la ausencia de conflicto externo, sino la presencia misma de Dios en medio de la dificultad. Gedeón no estaba en tiempos de paz, al contrario, vivía en circunstancias de opresión, miedo y amenaza constante. Sin embargo, al encontrarse con el Señor, descubrió que la verdadera paz no depende de lo que ocurre alrededor, sino de quién habita dentro de nosotros. Jehová Shalom no elimina necesariamente los problemas de manera inmediata, pero se convierte en la fuente de calma, confianza y seguridad en medio de ellos. La paz que Dios ofrece es diferente a la que el mundo promete. Isaías 26:3 declara: «Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado». Esta paz es completa, perfecta, no fragmentada ni temporal. Es un estado interior que brota de una confianza firme en el carácter de Dios. El corazón que confía en Jehová Shalom puede descansar aun cuando las olas de la tormenta golpean con fuerza. Jesús mismo, como cumplimiento de este nombre, declaró en Juan 14:27, «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Aquí entendemos que la paz no es un concepto abstracto, sino un regalo personal de Cristo para sus hijos. Una paz que no depende de las circunstancias, ni de acuerdos humanos, ni de condiciones externas, sino que fluye de la relación viva con aquel que gobierna sobre todo. Cuando llamamos a Dios Jehová Shalom, estamos proclamando que en Él encontramos descanso verdadero. Él calma las ansiedades que nos roban el sueño, disipa los temores que paralizan y sana las heridas interiores que nos hacen vivir en constante tensión. Filipenses 4:6-7 nos invita: «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Esta paz sobrepasa la lógica humana, va más allá de lo que podemos explicar y actúa como un guardián que protege mente y corazón de la desesperación. Además, Jehová Shalom no solo trae paz interior, sino también reconciliación. La paz de Dios restaura relaciones quebradas, derriba muros de enemistad y abre caminos de perdón. Efesios 2:14 dice: «Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación». Cristo, nuestro Shalom, reconcilia al hombre con Dios y al hombre con su prójimo. Su paz no es pasiva, es activa y transformadora. Cada vez que pronunciamos este nombre, Jehová Shalom, afirmamos que no estamos a merced de la ansiedad ni de la angustia, sino que descansamos bajo el cuidado de aquel que nos sostiene. Significa declarar que aunque haya guerra alrededor, aunque el corazón se sienta presionado, podemos vivir con serenidad porque el Señor mismo es nuestra paz. Y esa paz es firme porque no se basa en emociones pasajeras, sino en la fidelidad eterna de Dios. Así como Gedeón levantó un altar y lo llamó Jehová Shalom, nosotros también podemos levantar altares en nuestro corazón, recordatorios de que el Dios de paz habita con nosotros. En cada momento de incertidumbre, podemos volver a ese altar espiritual y recordar que Jehová Shalom sigue reinando, sigue sosteniendo, sigue llenando de calma el alma que se refugia en Él.
Después de meditar en Jehová Shalom, descubrimos que el corazón se abre naturalmente a otro de los nombres más íntimos y conmovedores de Dios, Jehová Raá, que significa El Señor es mi pastor. Este nombre se encuentra en uno de los pasajes más amados y citados de toda la Escritura, el Salmo 23. Allí David declara con certeza y ternura: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Con estas palabras no describe a Dios como un ser distante o indiferente, sino como un pastor cercano, amoroso, que guía con cuidado y que vela día y noche por cada una de sus ovejas. El pastor en la cultura bíblica no era simplemente alguien que cuidaba animales, representaba la figura del guardián, protector y proveedor de todo lo que las ovejas necesitaban para vivir. Una oveja sin pastor estaba perdida, vulnerable a los lobos, incapaz de encontrar alimento o agua. Así es el ser humano sin Dios, extraviado, sin rumbo, expuesto a peligros y a caminos que llevan a la destrucción. Pero cuando reconocemos a Jehová Raá como nuestro pastor, hallamos dirección, alimento espiritual, descanso y protección constante. David no escribe este salmo desde la teoría, sino desde la experiencia. Él mismo había sido pastor en su juventud y sabía lo que implicaba arriesgar la vida por las ovejas, guiarlas a verdes pastos, buscar aguas tranquilas, vendar heridas y defenderlas de los depredadores. Esa experiencia lo llevó a comprender que Dios hacía lo mismo con él y que podía descansar confiado porque estaba bajo el cuidado del pastor perfecto. Cuando decimos que Jehová es nuestro pastor, afirmamos que no estamos solos en el camino. Él nos conduce, incluso cuando no entendemos hacia dónde vamos. El salmista lo expresa así: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Salmo 23, 2, 3. Esta guía no depende de nuestros méritos, sino del amor y la fidelidad de Dios. Él sabe qué senderos debemos tomar, aun cuando esos caminos no parezcan los más fáciles. Pero el nombre Jehová Raá no solo habla de dirección, también habla de compañía en medio del dolor. David lo afirma con claridad: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aquí encontramos una verdad poderosa. La presencia del pastor no evita que pasemos por valles oscuros, pero asegura que nunca los atravesaremos solos. Su vara y su cayado son símbolo de disciplina y consuelo, de corrección y protección. Esas herramientas del pastor representaban tanto defensa contra los enemigos como guía para la oveja que se desviaba del camino. En el Nuevo Testamento, Jesús se revela a sí mismo como el cumplimiento pleno de este nombre al decir: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Con esta declaración, Cristo no solo afirma que nos guía y cuida, sino que está dispuesto a entregar su propia vida para salvarnos. Él es el pastor que no huye cuando viene el lobo, sino que se enfrenta a la muerte y vence para proteger a su rebaño. Y en la cruz, ese amor se manifestó de manera suprema. El pastor dio la vida por las ovejas para rescatarlas de la perdición. Jehová Raá también significa provisión. En el Salmo, David reconoce que bajo el cuidado del pastor nada le falta. No habla de tener lujos o abundancia material sin medida, sino de la seguridad de que el Señor proveerá todo lo necesario para su vida. El apóstol Pablo lo confirma en Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El pastor vela para que sus ovejas no les falte alimento, agua ni refugio, y de la misma manera Dios se encarga de cubrir cada necesidad de quienes confían en Él. Finalmente, Jehová Raá también es la promesa de cuidado eterno. El Salmo 23 culmina con una afirmación de esperanza gloriosa. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días.
El pastor no solo cuida de nosotros en esta vida, sino que nos asegura un destino eterno en su presencia. Es un cuidado que nunca se interrumpe, una compañía que no termina en la muerte, sino que se extiende hasta la eternidad. Llamar a Dios Jehová Ra es más que recitar un título, es rendir el corazón a la confianza total en que Él cuida, guía, alimenta y guarda nuestras vidas con amor eterno. Significa descansar en la seguridad de que, como ovejas, no tenemos que buscar nuestro propio camino, porque ya tenemos un pastor que nos conduce con ternura y autoridad hacia las aguas de reposo. Después de contemplar la ternura de Jehová Ra, descubrimos otro nombre que revela el carácter generoso y fiel de nuestro Dios, Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá. Este nombre nace de un momento crucial en la historia de Abraham, cuando Dios le pidió que ofreciera a su hijo Isaac como sacrificio en el monte Moriah. Fue una prueba de fe extrema, donde el patriarca estuvo dispuesto a entregar lo más valioso de su vida en obediencia a la voz de Dios. Pero en el momento preciso, el Señor intervino y proveyó un carnero en lugar de Isaac, confirmando así que Él nunca abandona a quienes confían en su promesa. Allí Abraham levantó sus ojos y llamó a aquel lugar Jehová Jireh, porque en la montaña del Señor siempre hay provisión. Este nombre encierra una verdad que atraviesa toda la Escritura. Dios es un Padre que no deja a sus hijos sin lo necesario. Su provisión no se limita a lo material, aunque incluye el alimento diario, el techo y el vestido. Va más allá de lo físico, alcanzando las necesidades más profundas del alma. Jehová Jireh es quien provee consuelo en la tristeza, fortaleza en la debilidad, paz en medio del caos, fe en la incertidumbre y sobre todo salvación en Cristo Jesús. Cuando decimos que el Señor proveerá, reconocemos que su sabiduría es mayor que la nuestra. Muchas veces anhelamos cosas que creemos indispensables, pero Él conoce lo que realmente necesitamos y lo que es mejor para nuestra vida. Así lo expresó Jesús al enseñar a sus discípulos que no se afanaran por el alimento ni por la ropa, recordándoles que el Padre Celestial viste a los lirios del campo y alimenta a las aves del cielo. Si Dios cuida con tanto detalle de la creación, ¿cuánto más se ocupará de cada uno de nosotros, que somos sus hijos amados? La provisión de Jehová Jireh siempre llega en el momento oportuno, nunca antes ni después, siempre a tiempo. Abraham lo experimentó al levantar el cuchillo en obediencia, y en ese mismo instante apareció el carnero. Lo mismo sucede en nuestra vida. En medio de la desesperación, cuando pensamos que no hay salida, el Señor abre un camino que no habíamos visto. Su provisión no depende de nuestras fuerzas ni de nuestras capacidades, sino de su poder y fidelidad. Pero lo más grande que Jehová Jireh nos ha provisto es a su propio Hijo. En la cruz, Dios entregó lo más precioso que tenía para darnos vida eterna. Mientras Abraham no tuvo que sacrificar a Isaac, el Padre Celestial sí entregó a Jesucristo por amor a nosotros. De este modo se cumplió en plenitud la promesa de que el Señor provee. No solo nos da lo necesario para esta vida, sino que nos ha dado la salvación y la esperanza eterna. Reconocer a Dios como Jehová Jireh es vivir confiados, sin dejarnos dominar por la ansiedad del mañana. Es descansar en la certeza de que no nos falta nada, porque nuestro Padre Celestial es quien sostiene nuestra vida. El apóstol Pablo lo expresó con fuerza al decir: si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Esta es la garantía de que la provisión divina no tiene límite, porque brota de un amor eterno e inquebrantable. En la vida diaria, invocar a Jehová Jireh significa reconocer que cada bendición, grande o pequeña, proviene de Él. El pan en la mesa, la fuerza para levantarse cada mañana, el abrazo de un ser querido, la fe que sostiene en medio de la prueba, todo es regalo del Dios que provee. Significa también aprender a esperar con paciencia, confiando en que Él abrirá la puerta correcta en el tiempo exacto.
Jehová Jireh no es solo un nombre para recordar en los momentos de necesidad, es un título que debe permanecer grabado en nuestro corazón como una declaración constante de fe. Al confesar que el Señor proveerá, proclamamos que no caminamos solos, que nuestra vida no depende de la incertidumbre del mundo ni de los recursos humanos, sino de la fidelidad de un Dios que nunca falla. Al contemplar a Jehová Jireh como nuestro proveedor fiel, descubrimos otro aspecto de su carácter, revelado en la Escritura: Jehová Shalom, que significa el Señor es paz. Este nombre fue proclamado por Gedeón en un tiempo de angustia, cuando el pueblo de Israel estaba oprimido por los madianitas y vivía escondido con temor y escasez. En medio de ese caos, Dios se le apareció y le dio una promesa de victoria. Allí, Gedeón edificó un altar y lo llamó Jehová Shalom, reconociendo que aún en medio de la guerra y la incertidumbre, el Señor es la fuente de una paz verdadera que no depende de las circunstancias. La paz que viene de Jehová Shalom no es una emoción pasajera ni una ausencia de problemas, sino una certeza profunda de que Dios está con nosotros y tiene el control. Es una paz que guarda el corazón en medio de las tormentas, que nos da calma cuando el mundo se sacude y que se convierte en refugio cuando la ansiedad golpea con fuerza. Jesús mismo dijo a sus discípulos que les dejaba su paz, no como la que da el mundo, frágil y superficial, sino una paz que permanece. Esa paz divina tiene el poder de vencer el miedo. Gedeón estaba paralizado por la inseguridad, pero al escuchar la voz de Dios y al reconocer que Jehová era su paz, encontró valor para avanzar en la misión que se le había confiado. Así también sucede con nosotros, cuando los temores nos asaltan, cuando las malas noticias intentan robarnos la esperanza, la presencia de Jehová Shalom trae descanso y nos recuerda que no estamos solos. La paz de Dios es también un regalo que guarda nuestros pensamientos. El apóstol Pablo escribió que la paz de Cristo sobrepasa todo entendimiento humano y protege el corazón y la mente de quienes confían en Él. Esto significa que aunque no comprendamos todo lo que ocurre, aunque la lógica humana no encuentre respuestas, podemos tener calma porque Jehová Shalom está en medio de nuestra historia. Su paz actúa como un escudo invisible que resguarda nuestro interior frente a la angustia. Pero esta paz no es solo para nuestro interior, también está llamada a fluir hacia nuestras relaciones. Jehová Shalom restaura la unidad en la familia, rompe cadenas de enemistad y sana heridas profundas. Cuando su paz gobierna en nuestro corazón, somos capaces de perdonar, de soltar rencores y de construir puentes donde antes había muros. La paz de Dios no se limita a un estado personal, sino que se extiende hacia los demás, transformando comunidades enteras. El mundo en el que vivimos está lleno de ruidos, tensiones y conflictos. Cada día nos enfrentamos a noticias que intentan sembrar miedo y desesperanza. Sin embargo, los hijos de Dios podemos caminar en serenidad porque conocemos a Jehová Shalom. Su paz no se negocia con las circunstancias, no se interrumpe por la escasez ni se apaga con las tormentas. Es una paz firme, plantada en la roca eterna de su fidelidad. Reconocer al Señor como Jehová Shalom es aprender a descansar en sus promesas. Es cerrar los ojos en la noche con la seguridad de que Él vela nuestro sueño. Es despertar cada mañana confiando en que su gracia nos sostendrá. Es enfrentar las batallas sabiendo que la victoria no depende de nuestra fuerza, sino de la presencia de un Dios que reina en paz. Es, en definitiva, vivir libres de la esclavitud del temor y caminar confiados en que nada puede separarnos de su amor. El altar que Gedeón levantó no fue solo un recuerdo de su encuentro con Dios, sino una declaración eterna de que la paz verdadera solo se encuentra en Él. Cada vez que invocamos a Jehová Shalom, hacemos lo mismo, levantamos un altar en nuestro corazón, proclamando que nuestra vida está en manos de aquel que es la paz misma. Otro de los nombres con los que Dios se ha revelado en la Escritura es Jehová Nisi, que significa El Señor es mi estandarte. Este nombre aparece por primera vez en Éxodo capítulo 17, en la narración de la batalla de Israel contra Amalek en el desierto. El pueblo de Dios, cansado por el camino y recién salido de la esclavitud de Egipto, fue atacado por un enemigo astuto que buscaba debilitarlos.
Fue entonces cuando Moisés subió a la colina con el bastón de Dios en sus manos, mientras Josué dirigía al ejército en la batalla. La Escritura relata que mientras Moisés mantenía sus manos levantadas, Israel prevalecía, pero cuando sus brazos se cansaban y los bajaba, Amalek tomaba ventaja. Aarón y Hur, viendo el cansancio de Moisés, sostuvieron sus manos en alto hasta que la victoria fue asegurada. Después de aquella victoria, Moisés levantó un altar y lo llamó Jehová Nisi, declarando que el Señor era el estandarte bajo el cual habían vencido. Este relato nos revela un principio espiritual poderoso. Jehová es el estandarte que ondea sobre nuestras vidas, recordándonos que la victoria no depende de nuestra fuerza, sino de su presencia y autoridad. En la antigüedad, los estandartes eran símbolos de identidad y dirección. Cada ejército llevaba un estandarte que se levantaba en lo alto, y al verlo, los soldados sabían dónde debían reunirse, bajo qué bandera luchaban y a quién pertenecían. El estandarte era señal de unidad y de ánimo en medio de la batalla. Así también, cuando proclamamos a Jehová Nisi, estamos diciendo que nuestra vida, nuestra familia, nuestras luchas y nuestros sueños están bajo su bandera, que es la bandera de victoria. Jehová Nisi nos recuerda que las batallas espirituales que enfrentamos no se ganan con armas humanas, sino con la fortaleza que viene de Dios. Muchas veces nos encontramos luchando contra enemigos que parecen más grandes que nosotros, tentaciones que nos arrastran, pensamientos de derrota, conflictos familiares, enfermedades que desgastan, preocupaciones que nos roban la paz. Ante todo esto, la bandera del Señor se levanta en lo alto, y al contemplarla recordamos que Él pelea por nosotros. La batalla le pertenece a Dios, y cuando permanecemos bajo su estandarte, la victoria está asegurada. La imagen de Moisés con los brazos levantados es también un retrato de la intercesión. Así como sus manos en alto determinaban el rumbo de la batalla, nuestras oraciones tienen un impacto directo en las luchas que vivimos. Cada vez que doblamos rodillas y levantamos nuestra voz al cielo, estamos reconociendo que Jehová Nisi es quien pelea a nuestro favor. El enemigo quiere cansarnos, quiere que bajemos los brazos, que dejemos de orar, que perdamos la fe. Pero el Espíritu Santo nos fortalece, y así como Aarón y Hur sostuvieron las manos de Moisés, también Dios nos rodea de hermanos que nos apoyan, de promesas que nos levantan, y de su gracia que nos sostiene cuando las fuerzas humanas ya no alcanzan. El nombre Jehová Nisi es también un recordatorio de que nuestra identidad está en el Señor. En un mundo que ofrece múltiples banderas, ideologías y caminos, el creyente debe decidir bajo qué estandarte quiere vivir. Hay quienes levantan banderas de orgullo, de violencia, de odio, de poder humano. Pero el Hijo de Dios levanta la bandera de Cristo, la cruz que es símbolo de victoria eterna. Bajo esa bandera no hay derrota, porque Jesús ya venció al pecado, a la muerte y a todo poder de las tinieblas. El estandarte de Jehová Nisi también nos llama a la unidad. En la batalla contra Amalek, todo Israel tuvo que luchar junto. Josué en el campo de batalla, Moisés intercediendo en lo alto, Aarón y Hur sosteniendo sus brazos. Así es también la vida cristiana. Nadie puede ganar solo. Necesitamos levantar juntos la bandera del Señor y apoyarnos unos a otros. El enemigo busca dividirnos, porque sabe que una iglesia dividida es débil, pero cuando permanecemos unidos bajo el estandarte de Jehová, nada puede detenernos. Jehová Nisi no significa que nunca enfrentemos batallas, sino que nunca las enfrentaremos solos. El estandarte de Dios ondea sobre nuestras vidas en cada temporada. Cuando vienen los ataques inesperados, cuando parece que estamos en desventaja, el Señor se levanta como bandera de victoria. Aun cuando nuestra fe sea pequeña y nuestras fuerzas limitadas, Jehová Nisi nos asegura que la victoria no depende de nuestra capacidad, sino de su poder.
Hoy ese estandarte sigue en lo alto. Cada vez que proclamamos su nombre, cada vez que adoramos, cada vez que declaramos sus promesas, estamos levantando la bandera de Jehová Nisi sobre nuestro hogar, sobre nuestra familia y sobre nuestras batallas. Esa bandera declara que la gracia es más fuerte que el pecado, que la vida en Cristo es más poderosa que la muerte, que la luz vence a las tinieblas y que el amor de Dios jamás falla. El altar que Moisés levantó después de la batalla era más que un monumento, era un testimonio eterno. El Señor es mi estandarte. Hoy nosotros también levantamos altares en nuestro corazón, recordando que no peleamos solos, que no estamos a la deriva y que sobre nosotros ondea la bandera de un Dios vencedor. Por eso, al contemplar a Jehová Nisi, podemos decir con confianza que, aunque las batallas sean intensas, aunque las fuerzas parezcan escasas, aunque los enemigos se multipliquen, la bandera del Señor siempre estará sobre nosotros, firme, inquebrantable, gloriosa. Y esa bandera no solo anuncia victoria en la tierra, sino también victoria eterna en los cielos. Hay un nombre de Dios que se repite con fuerza en los salmos y que revela no solamente su cuidado, sino también su cercanía a nuestras necesidades más profundas. Y ese nombre es Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá. Este nombre aparece en el relato de Abraham en el monte Moriah, cuando estaba dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac en obediencia al mandato divino. En ese momento de prueba extrema, cuando parecía que todo se derrumbaba y que el dolor iba a consumirlo, Dios intervino y proveyó un carnero en lugar de Isaac. Abraham levantó sus ojos, miró y vio la provisión de Dios, y allí declaró: Jehová Jireh, el Señor proveerá. Ese nombre no quedó solamente en el recuerdo de Abraham, sino que se convirtió en un testimonio eterno de que Dios no abandona a los suyos, de que Él se manifiesta en el momento preciso, ni antes ni después, y de que su provisión es perfecta. Cuando traemos este nombre al presente, entendemos que nuestra vida diaria está llena de situaciones que nos llevan a preguntarnos si realmente tendremos lo necesario, si alcanzará el dinero, si habrá pan en la mesa, si podremos pagar las deudas, si habrá salud para continuar, si tendremos fuerzas para enfrentar lo que viene. Y en medio de esas preguntas que nos roban la paz, Dios vuelve a recordarnos que Él es Jehová Jireh, el Dios que ve nuestras necesidades antes de que las expresemos y que se adelanta a proveer lo que hace falta. No significa que siempre lo recibiremos en el momento que queremos, ni de la manera que planeamos, pero significa que su provisión nunca falla y siempre llega a tiempo. El nombre Jehová Jireh nos invita a dejar de vivir con miedo al mañana y a confiar en el carácter de Dios. La Biblia dice que no estemos afanosos por el día de mañana, porque cada día trae su propio afán, y nos asegura que nuestro Padre Celestial sabe lo que necesitamos aún antes de que lo pidamos. Eso quiere decir que nuestra preocupación no cambia nada, pero nuestra confianza en el Dios que provee cambia todo. ¿Cuántas veces hemos experimentado que justo en el momento de mayor angustia alguien apareció con una ayuda inesperada, se abrió una puerta de trabajo, llegó una respuesta que no imaginábamos o simplemente se presentó una solución que estaba fuera de nuestro alcance? Eso no fue casualidad, fue Jehová Jireh mostrando que su mano es fiel y que Él sigue siendo el mismo. Jehová Jireh no solamente provee pan y sustento material, también provee paz cuando el corazón se encuentra inquieto, provee consuelo cuando la tristeza parece inaguantable, provee sabiduría cuando no sabemos qué camino tomar, provee fortaleza cuando sentimos que ya no podemos seguir. Cada área de nuestra vida puede descansar en ese nombre, porque la provisión de Dios no se limita a lo económico, sino que abarca todo lo que somos. Es el Dios que nos creó y que sabe de qué tenemos necesidad mejor que nosotros mismos. Es el Dios que mira con ternura nuestras lágrimas y responde con amor a nuestro clamor.
El monte Moriah, donde Abraham conoció a Jehová Jireh, nos recuerda que a veces la provisión de Dios se revela en los momentos de mayor prueba, cuando estamos a punto de perder algo valioso o cuando la obediencia nos cuesta. Abraham subió al monte dispuesto a entregar lo más amado, y allí encontró no pérdida, sino provisión. Eso nos enseña que muchas veces Dios permite que enfrentemos escenarios de escasez o de incertidumbre no para destruirnos, sino para que aprendamos a confiar en su fidelidad. Lo que para nosotros es un límite, para Dios es una oportunidad de mostrar su gloria. Lo que para nosotros parece un final, para Él es el inicio de una nueva provisión. Hoy podemos proclamar Jehová Jireh en nuestras vidas con la misma fe de Abraham, diciendo, aunque no vea el camino, aunque no entienda cómo se resolverá esta situación, sé que mi Dios proveerá. Puedo declarar que el Señor abrirá puertas que hoy están cerradas, que enviará recursos que aún no conozco, que traerá personas claves en el momento oportuno, que pondrá en mi corazón la paz que necesito para dormir, que me dará lo que necesito vivir de acuerdo a su propósito. Jehová Jireh es un nombre que invita a descansar, a dejar de luchar con nuestras propias fuerzas, a dejar de pensar que todo depende de nosotros y a recordar que tenemos un Padre que vela por sus hijos. Ese nombre también nos conduce a mirar a Cristo, porque la máxima provisión de Dios no fue un carnero en el monte Moriah, sino el Cordero de Dios entregado en el monte del Calvario. Allí en la cruz, Jehová Jireh proveyó la salvación que ninguno de nosotros podía comprar, pagó el precio de nuestros pecados y abrió el camino a la vida eterna. Ese acto supremo de amor nos asegura que si Dios no escatimó a su propio Hijo, tampoco nos negará lo que necesitamos vivir de acuerdo a su voluntad. La cruz es la prueba definitiva de que Jehová Jireh es real y de que su provisión no conoce límites. Por eso, cada vez que nos sintamos rodeados por la escasez, cada vez que el miedo al futuro intente dominarnos, Cada vez que pensemos que no habrá suficiente, recordemos este nombre. Digamos en voz alta, Jehová Jireh, el Señor proveerá. Y al declarar este nombre, dejemos que la fe desplace a la preocupación, que la esperanza supere al temor, que la confianza en Dios eche fuera la ansiedad. Si Abraham pudo ver la fidelidad de Dios en el momento más doloroso, nosotros también veremos su provisión en medio de nuestras pruebas. Jehová Jireh no es una idea lejana, es una realidad presente que transforma nuestro hoy y asegura nuestro mañana. Al llegar a este punto del camino en el que hemos recorrido juntos los nombres de Dios en la Biblia, comprendemos que no se trata solamente de palabras antiguas guardadas en un libro, sino de verdades vivas que transforman la manera en que entendemos quién es Dios y cómo se relaciona con nosotros hoy. Cada nombre es una ventana a su carácter, una invitación a conocerlo más profundamente y a confiar en Él con un corazón renovado. Reconocer a Dios como Elohim, el Creador, nos recuerda que no somos fruto del azar, sino parte de un diseño lleno de propósito. Llamarlo Jehová Jireh, el proveedor, despierta en nosotros la certeza de que incluso en medio de la escasez no estamos abandonados, porque Él se encargará de nuestras necesidades. Invocarlo como Jehová Nisi, nuestra bandera, nos da esperanza en las batallas, asegurándonos que no peleamos solos porque Él mismo levanta victoria en medio de nuestras luchas. Cada nombre abre una puerta a una relación más íntima y personal con aquel que gobierna todas las cosas. Pero más allá de la historia bíblica, el poder de estos nombres se despliega en nuestra vida diaria. Hoy, cuando atraviesas momentos de dolor, puedes recordar que Dios es Jehová Rafa, el sanador, y clamar a Él para que cure no solo tus enfermedades físicas, sino también tus heridas emocionales y espirituales. Cuando te sientes confundido, puedes aferrarte a Jehová Rohi, el pastor, quien no solo guía a su pueblo antiguo por valles y montañas, sino que también camina contigo hoy, mostrándote la senda correcta. Cuando el miedo intenta paralizarte, puedes refugiarte en El Shaddai, el Todopoderoso, porque no existe fuerza en este mundo que pueda superar el poder ilimitado de tu Dios.
Cuando sientes que la injusticia se cierne sobre ti, puedes descansar en Jehová Tzidkenu, el Señor nuestra justicia, sabiendo que aunque el mundo falle en equidad, Él siempre será justo y recto en todo lo que hace. Lo fascinante es que estos nombres no se contradicen, no se limitan entre sí, sino que forman una unidad perfecta que revela un Dios completo, inmenso, pero al mismo tiempo cercano. El Dios que se presenta como Elohim, creador del universo, es el mismo que se acerca a tu vida como Abba, Padre amoroso que se preocupa por los detalles de tu día a día. Esta combinación de grandeza y ternura hace que su identidad sea inagotable y que nuestro conocimiento de Él sea siempre un viaje en expansión. Los nombres de Dios nos llevan de la reverencia a la intimidad, del temor santo a la confianza plena, del reconocimiento de su majestad a la experiencia de su amor personal. Hoy más que nunca, en un mundo lleno de incertidumbre y voces que compiten por nuestra atención, necesitamos recordar estos nombres y lo que significan. Ellos son como anclas firmes en medio de la tormenta, recordatorios de que no importa cuánto cambien las circunstancias, Dios sigue siendo el mismo. El que fue Jehová Jireh para Abraham en el monte de la provisión es el mismo que proveerá para ti. El que fue Jehová Rafa para su pueblo en el desierto es el mismo que sanará tus heridas hoy. El que fue Jehová Nisi en la guerra de Israel es el mismo que levantará su estandarte sobre tu vida en medio de tus batallas. Él no cambia y su nombre es fiel a través de las generaciones. Imagina por un momento lo que sucedería si empezaras a declarar estos nombres sobre tu vida diaria. Al levantarte cada mañana, podrías decir: Elohim, gracias por darme vida y sostener todo con tu poder. Podrías proclamar: Jehová Jireh, confío en que tú suplirás lo que necesito en este día. Podrías afirmar: Jehová Shalom, que tu paz llene mi corazón en medio de las tormentas que enfrento. Y al finalizar la jornada, podrías descansar diciendo: Jehová Rohi, gracias por guiarme hoy como mi pastor. Esa práctica no es superstición ni repetición vacía, es un recordatorio constante que fortalece tu fe y abre tus ojos a la realidad de un Dios vivo que responde y actúa. El propósito de esta enseñanza no es solamente informarte acerca de los nombres de Dios, sino invitarte a usarlos como herramientas espirituales en tu caminar diario. Porque cuando clamas al nombre de Dios, no estás pronunciando una palabra, estás invocando su carácter, su presencia, su poder y su amor en tu vida. Por eso la Biblia dice que el nombre del Señor es torre fuerte, a ella corre el justo y es levantado en alto. Quien se aferra al nombre de Dios nunca quedará avergonzado, porque en su nombre hay poder, hay refugio, hay victoria. Su nombre es luz en medio de la oscuridad, es fuerza en medio de la debilidad, es esperanza en medio de la desesperación. Y no podemos terminar sin reconocer que todos esos nombres encuentran su plenitud y su máxima revelación en Jesús. Él es el cumplimiento de cada uno de esos atributos divinos, la encarnación del carácter de Dios en la tierra. Jesús es Jehová Jireh, porque en Él tenemos provisión eterna. Jesús es Jehová Rafa, porque en sus heridas hallamos sanidad. Jesús es Jehová Nisi, porque en su cruz tenemos victoria sobre el pecado y la muerte. Jesús es Jehová Shalom, porque Él mismo es nuestra paz. Jesús es Jehová Rohi, porque es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Y Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros, la prueba más grande de que los nombres de Dios no son solo conceptos, sino realidades vivas que caminan al lado de quienes creen en Él. Así que la invitación final es clara. Haz de los nombres de Dios tu escudo, tu oración, tu declaración y tu canto. Que al pronunciar cada nombre, tu fe se eleve, tu confianza se fortalezca y tu corazón se llene de la certeza de que el Dios eterno, fiel y poderoso está contigo. No olvides que esos nombres no son reliquias del pasado, son promesas activas para tu presente. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, es tu Dios hoy. El que se reveló como Yo Soy a Moisés sigue siendo el Yo Soy en tu vida, el que fue, el que está y el que vendrá. Cuando pronuncias su nombre, la oscuridad huye, el miedo se desvanece y la esperanza renace.
Y si en algún momento dudas, recuerda que todo lo que Dios es está contenido en su nombre más alto, aquel ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Ese nombre está sobre todo nombre, y en él tienes todo lo que necesitas. Así cerramos este viaje por los nombres de Dios con la certeza de que conocerlos no solo cambia nuestra comprensión, sino que transforma nuestra relación con Él. Que cada día de tu vida esté marcado por la declaración de sus nombres, porque en ellos encontrarás fuerza, refugio, consuelo y victoria.